Bien, Martín, y estamos en comunicación telefónica con el diputado doctor Carlos Salom. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM en la ciudad de Resistencia y de Eclipse FM en la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Masculete, saludan. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buenos días, Martín. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Bien, Carlos, hay varios temas que queremos hablar contigo y entre ellos, bueno, está tu proyecto de ley sobre modificación de seguridad vial y en ese marco, bueno, queremos que nos amplíes un poquito más sobre este tema. Bueno, estamos hablando del maltrato animal y lo que significa la crueldad, porque llegar a mutilar un animal, no solo no darle de comer o no darle las atenciones veterinarias, sino también actuar con crueldad casi insana que tienen a veces los seres humanos, hace de que uno realmente se ponga del lado de tantas fundaciones y gente que está movilizada para proteger a los animales, que son seres sintientes por otra parte. Por lo tanto, con un proyecto que es una política de Estado, junto con el diputado Nicolás Slimen, aunque parezca inverosímil, nosotros los diputados, aunque seamos de distintos partidos políticos, tenemos a veces este sentido común de trabajar mancomunadamente por el bien de la sociedad, y lo hicimos con Nico, así que presentamos un proyecto justo para que sea ley, sanciones muy, pero muy fuertes, contundentes, para los delincuentes, quienes cometen estos delitos. Estos delitos significa, te decía yo, no solo maltratar de forma cruel, sino también no darle los alimentos, no, te decía, someterlos a trabajo que excedan sus fuerzas o capacidades, mantenerlos en condiciones inadecuadas de higiene, etcétera, abandonarlos en la vida pública. ¿Perdón? Y sanidad de los mismos, ¿no? Claro, o darles, administrar sustancias que no corresponden. Realmente vamos de menor a mayor hasta provocarle la muerte incluso. Entonces las sanciones tienen que estar acordes a estos delitos. Justamente cuando hablamos de sanciones se habla de multas severas que podrían superar los 4 millones de pesos e incluso hasta 180 días de cárcel, ¿no? Totalmente. Las sanciones van desde 12 remuneraciones mínimas vitales y móviles, que esto es muy fuerte, y hasta 120 días de arresto a quienes le provoquen malos tratos o hicieran víctimas de actos de crueldad a los animales. Pero también está contemplada la posibilidad de cuando el maltrato es superado y termina con la muerte, culmina con la mutilación, estas multas se incrementan hasta 20 mínimos vitales y móviles y hasta 180 días de arresto efectivo. Así que estamos hablando de dar muestras ejemplares de protección a los seres sintientes, los animales en este caso, cuando se cometieran estos delitos. Así que estamos trabajando, espero que pronto sea ley, y descarto, porque además si lo presentamos dos referentes de dos partidos políticos muy fuertes, como la Unión Cívica Radical en el caso mío, y Nicolás Slimen en el justicialismo o peronismo, me parece que esto va a tener una pronta sanción y esperemos que tenga vigencia para ser ejemplares en las sanciones a estos personajes que realmente están casi con la insanía que tiene a veces el ser humano. Es importante eso porque justamente en las últimas semanas hemos visto que justamente uno de estos animales que traccionan vehículos a sangre, estamos hablando de un caballo, prácticamente se desplomó en la vía pública y el que estaba a cargo de este animal prácticamente a los golpes trataba de que el animal se levante para que pueda seguir trotando atrás, llevando ese carro hacia vaya a saber dónde, ¿no? Absolutamente, y también vimos otras noticias muy tristes, realmente, yo creo que casi escapa al pensamiento humano, donde ha sido arrastrado un animal con un vehículo, otro donde una persona lo enterró vivo a su perro, a su cana, a su mascota. O sea, realmente una insanía absoluta, una crueldad increíble, situaciones que realmente de tortura, mutilaciones, yo no sé cómo catalogar estas actitudes, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo y entonces tenemos que también actuar en consecuencia. Por eso, absolutamente de acuerdo con lo que uno escucha
estas grandes, porque además en contraposición hay grandes personas que se dedican a proteger a los animales a través de fundaciones, grupos, instituciones, etcétera, que lo hacen por el amor propio y entonces tenemos que acompañarlos. Y en eso también tienen ustedes que ver mucho los periodistas, porque el difundir esto hace también de que sepan quienes están cometiendo este delito que van a tener sanciones ejemplares, insisto, no solo desde que le va a doler el bolsillo, sino también con el arresto y con tareas comunitarias. Exacto. Así que estamos muy entusiasmados en que se apruebe esto, ya tiene estado parlamentario y espero que tenga el veredicto pronto de ser oficialmente una ley. Doctor, sí. ¿Ayú? Bueno, doctor Azo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Martín Sánchez le saluda. Buen día, Martín. Bien, ahí justo nos pisamos con mi compañero. Bueno, preguntarle, volviendo al tema también del día de hoy, lo hemos visto por televisión recién, a usted y al bloque también de legisladores de la UCR, bueno, que han hablado un poco sobre esta agenda, ¿no? Que tuvieron que suspender la sesión de mañana porque algunos de ustedes se irán, obviamente, al Parlamento de el Norte Grande en la provincia de Tucumán, ¿es así? Así es, mañana, bueno, estos días se está celebrando el trabajo en comisión y se consagra a través del Parlamento de las 10 provincias del MIA y del NOA, en el cual yo he participado el año pasado, y este año cedimos nuestro lugar para los nuevos legisladores que han asumido el 10 de diciembre como una muestra de acompañamiento y que para que se poseen entre los integrantes, que mañana no hay sesión, pero que hoy con el diputado Iván Joker, el diputado Gómez, el diputado Samuel Vargas, la diputada Macri, el diputado Luis, hemos estado presentando y ante la sociedad nuestra pretensión como bloque monolítico, los 16 diputados a acompañar este proyecto de suspender por un año las PASO, y nos parece que es atinado, sobre todo porque hemos escuchado a la sociedad de que está un poco harta, diría, pero está molesta con tanto festival de elecciones que hubieron el año pasado y que además insume un gasto colosal para toda la sociedad. Así que nos pareció atinado que en época de vaca saca, donde no tenemos los 4.000 millones de pesos que puede costar una elección de forma directa, más los miles de millones de pesos que se gastan en forma aleatoria, es un despropósito, sobre todo en el paso. Y yo decía, bueno, decidimos gobernador de trabajo, con las personas que tenemos que ser consecuentes con las situaciones que estamos viviendo. Carlos, te voy a llevar a otro tema que por allí se nos pasó por alto a nosotros de preguntarte cuando tuvimos la charla la semana pasada, y tiene que ver con este proyecto de ley para prohibir el vapeo en la provincia y sobre todo, bueno, advertir sobre los riesgos que ocasiona esto en los jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, claramente esto ya está en comisión. Tengo que decirte que es una discusión verdaderamente grave, porque además tengo que decirte que está prohibido el vapeo en el país, pero la ilegalidad parecería que es el común denominador en nuestra sociedad y no se frena como debería frenarse. Por eso el llamado a que todos los estamentos de tanto gobierno nacional, provincial como municipal actúen con severidad con quienes proveen de estos elementos que son altamente nocivos para la salud de nuestra sociedad, altísimamente nocivos. Estamos hablando que es mucho más nocivo que incluso el fumar un cigarrillo común, ¿no? Así que con graves consecuencias inmediatas, graves que pueden llevar a la muerte y consecuencias a mediano y largo plazo. Así que, para decirte claramente, en la Argentina está prohibida la importación, la distribución, la comercialización y mucho más la publicidad de vapeadores o cigarrillos electrónicos. Esto está prohibido y sobre todo porque se ha demostrado claramente, como te dije, que es gravísimo los efectos que provocan en la salud. Se había hecho una propaganda a nivel internacional de que eran realmente sin ninguna consecuencia, que al contrario, y lamentablemente se instaló sobre todo, y donde más nos duele, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, provocando gravísimas lesiones en la salud. Graves efectos a nivel pulmonar. La adicción a la nicotina sigue estando,
y sobre todo con consecuencias gravísimas a nivel cardiovascular, particularmente en los jóvenes. Así que mi mensaje es muy fuerte y claro, te agradezco que me lo digan, es que hay que actuar con severidad, fuertemente, coercitivamente, pero también le estoy pidiendo que en todos los niveles de publicación, capacitación, en las escuelas, hay que exigir que se informe claramente de los efectos nocivos del papel. Carlos, por último, sí, a un tema muy importante que fue anunciado ayer por el Gobierno Nacional a través de la cartera de salud y que tiene que ver justamente con que la motosierra ahora parece que llega también al plan Remediar, ese plan que permitía justamente a los hospitales y los centros de salud de todo el país recibir medicamentos para ser distribuidos a la población de escasos recursos y sobre todo aquellas que asisten a la atención de la salud en los medios de salud público de la provincia. ¿Cómo ves esta situación y cuáles son los daños económicos que pueden llegar a ocasionar hacia los gobiernos provinciales en caso de que esto ocurra así como lo anunció el gobierno nacional? Bueno, claramente yo como médico además sé de los beneficios que tiene contar con medicamentos para enfermedades tan graves y crónicas como son la hipertensión, problemas pulmonares como el asma, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, donde estaban contemplados en estas patologías distintos medicamentos para que tengan cobertura, sobre todo en el sector de una sociedad donde realmente no tienen ningún otro acceso a la atención de medicamentos. Así que estoy muy preocupado, francamente tengo que confesarte, estas cuestiones y estos anuncios sin tener en cuenta las consecuencias o un plan alternativo, porque por ahí lo que se está haciendo es que se va a suspender el plan Remediar, pero se va a utilizar otra metodología u otro programa, y bueno, en este caso yo creo que hay que estar atento a la alternativa, pero lo que sí me preocupa es que en el mientras tanto quede muchísima gente sin esta atención, porque además, si se quiere abaratar costos, te puedo asegurar que si la población que estaba recibiendo medicamentos no lo recibe, el costo que vamos a tener va a ser muy grave y muy superior como consecuencia de la falta de atención y la falta de tratamiento. ¿Por qué? Porque una hipertensión que con un tratamiento permanente evita las consecuencias de un accidente cerebrovascular, de un infarto, de un aneurisma, y no tienen medicamentos, van a empezar a aparecer estas consecuencias y van a tener consecuencias nefastas, no solo para la salud, sino también desde el punto de vista económico, porque esto conlleva a internaciones, terapias intensivas, cirugías, etcétera. O sea que me parece que no están viendo el final del trayecto, el final del camino y sobre todo el objetivo que tenía el plan de Remediar allá cuando se inició por el 2000 y pico, principio del 2000, que fue justamente por una situación caótica desde el punto de vista general, donde francamente tuvo una razón no solo médica sino social para toda una franja de la sociedad que no la estaba pasando bien y que aún hoy, a pesar de las políticas que se pueden haber intentado, no hemos mejorado. Y justamente se habla de que esta modificación del plan Remediar únicamente estaría enfocada ahora únicamente a enfermedades cardiovasculares, apenas con la provisión de 3 fármacos, prácticamente dejando todas las otras patologías graves como el HIV, cáncer y el diabetes y todo lo demás descartado, ¿no? Así es, no, pero además en eso hay enfermedades muy frecuentes como el hipotiroidismo, la enfermedad de Parkinson, que hace poquito celebramos justamente el día de la enfermedad de Parkinson, de una situación, el asma, el EPOC, cuadros gastrointestinales, parasitosis, patologías bucodentales, infecciones en general. Me parece de que tiene una visión muy miope de lo que significa la atención en general de la salud y además te reitero, lo que no están viendo es que si uno quita la atención de estas enfermedades, no esperemos que van a mejorar mágicamente, por lo tanto van a desmejorar y van a tener consecuencias nefastas, reitero, no solo en la salud, sino también en los costos que significa el tratamiento del agravamiento de estas enfermedades.
y sobre todo tener en cuenta cuando hablamos de costo lo que le va a significar a las provincias hacerse cargo justamente de la erogación que corresponde para poder, digamos, darle a la población estos medicamentos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Mira, nosotros estamos trabajando, ya lo adelanto, estamos trabajando en un proyecto con un poco para copiar lo que está haciendo la provincia de Mendoza, que es una referencia que yo tengo siempre en consultar temas de lo que es la vida institucional y en este caso la salud, sobre todo la compra de medicamentos, donde se puede liberar la posibilidad de que la provincia la compra de medicamentos, como lo está haciendo en este caso Mendoza, que compra medicamentos a muy bajo costo y muy buena eficiencia por los laboratorios que hay en la India, y entonces tiene una cobertura muy interesante para sobre todo una franja de la sociedad que no tiene acceso a otra forma que es la salud pública. Así que estamos trabajando en esto, esperemos terminar ese trabajo muy arduo, muy intenso, muy tedioso, porque tenemos que adecuar la legislación nuestra con la pretensión que tenemos nosotros. Pero la verdad que el tema de medicamentos es un tema fundamental, es una herramienta vital, diría yo, para el trabajo, el acto médico en sí. Sin medicamentos, obviamente, muchas de las patologías no las podemos llevar adelante a subsanarla, o curarla, o mejorarla, o paliarla. Así que necesitamos tener un golpe de timón muy fuerte para subsanar el alto costo que tienen los medicamentos para la salud pública y para el gobierno, en este caso, la provincia de Chaco. Doctorazo, nos vamos con la última pregunta y tiene que ver con la charla que ha mantenido con nuestro amigo Martín Argañarás en Sobre Ruedas por el tema del autódromo. Proyecto para este 2026, que el avance, obviamente, esta obra y a partir del año que viene, bueno, se pueda disponer de ese espacio, doctorazo. Qué pregunta, Martín. Vos sabés que me pone, si hay algo que me quita el sueño, sobre todo por la pasión que le pongo a todo lo que es el automovilismo y el Jaco Guarnieri en particular, siento como que una suerte de frustración personal y también visto a la situación a nivel general. Lo que estamos abriendo el juego y ya iniciamos una ronda de conversaciones es para ver si hay inversores privados para que se les entregue como dato al Autódromo Jaco Guarnieri con el Contralor y la vigilancia del Estado provincial a través de Lotería Chaqueña, pero donde el mismo sea epicentro, en las 149 hectáreas sea epicentro no solo del automovilismo o motociclismo, sino también de un lugar que sea un esparcimiento general, multieventos, tanto social, cultural como deportivo. Pero bueno, estamos en esta conversación, evidentemente los inversores fuertes que uno pretende todavía están no se acercan con la fuerza que yo querría, porque no es una gran inversión si uno mira los parámetros de lo que significa el recupero del mismo. Estamos hablando de una cifra aproximada, según lo que se proyectó como autódromo, como playón y como epicentro para multieventos, de una inversión cercana a los $2,5 millones de dólares, cosa que en el grandes inversores esto no es una gran cifra. Sí. Y las posibilidades de ganancia durante el tiempo que dure la concesión, que obviamente eso se pactará, pero será seguramente a 10 o 20 años, puede ser más que interesante para grandes inversores. Así que aprovecho los micrófonos de ustedes y del programa para invitar a inversores que pretendan apostar fuertemente al Jaco Guarnieri para salir adelante y que pronto tengamos la posibilidad de abrir las puertas y cortar la cita de su reinauguración, como lo soñó hace muchos años Jaco Guarnieri. Exactamente, ojalá que sí, y nos tenga también a nosotros también transmitiendo algunos de estos eventos. Doctor Carlos Salón, diputado provincial, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ¿sí? Al contrario, siempre le agradecido yo. Gracias. Un abrazo, querido. Hasta luego.